Grabando la clase. Bueno, ahí Acá estamos. quieren negociar puntos para el moto. No pierden una, ¿eh? La desventaja que tiene Instagram es que quedan registrados los votos, que no la tiene Claro. Twitter, ¿no? Twitter No son no anónimos. tiene anonimato, Instagram no, quedan registrados. Así que, bueno, retomamos entonces. Habíamos terminado el proceso de coordinación el otro día, habiendo visto la definición, la importancia del proceso y, bueno, algunos ejemplos, acá un cursograma que aleatoriamente elegí. Después sí, lo que es más importante en el proceso de coordinación, además de la definición y la importancia, es los distintos mecanismos de coordinación de Henry Mintzberg, que eran la adaptación o ajuste mutuo, supervisión directa, y después ya entrábamos en un proceso más complejo, que era, o para tareas o actividades más complejas, que era la estandarización, que marca procesos de trabajo, resultados, habilidades o destrezas y normas. Para cerrar esta parte, y ya ir a los procesos más de naturaleza humana, como influencia, dirección y comunicación, lo que queríamos agregar para completar, esto está también en la bibliografía de Paulini, es todo un capítulo de estructura, que no vamos nosotros a repetirlo, hay mucho que ya dijimos de estructura, en lo que hace a su definición, la estructura formal, la estructura informal, pero sí quería detenerme en estos 5 componentes de la complejidad estructural que, bueno, que tiene sus particularidades. Así que lo que vamos a ver hoy, en lo que nos queda de la clase, en una hora, un poco menos, así los liberamos y van a repasar economía, los que tengan que rendir mañana. Hay una explicación que va, bueno, recordarán cuando vimos teoría general de sistemas, en ese momento éramos felices y estábamos en libertad, y estábamos en un aula pudiendo hablar libremente, y hablamos sobre teoría general de sistemas, y dijimos que los sistemas son complejos, y que la complejidad de un sistema dependía básicamente del nivel de interacción que tiene ese sistema con sus propios componentes y con el contexto. O sea, hay sistemas más complejos que otros, y que esta complejidad depende de la interrelación de sus partes componentes, de sus subsistemas, y también depende la complejidad de la interacción que tiene ese sistema con el contexto, de tal manera que un poco la definición de sistema abierto versus sistema cerrado estaba dado un poco en esto, ¿no? En que aquellos sistemas más complejos que tenían mayor grado de interacción con el contexto eran lógicamente considerados sistemas abiertos. Esta misma idea la trasladamos ahora a las organizaciones, al poder estudiar las organizaciones como un sistema, entonces podemos acabar diciendo que las organizaciones también tienen un nivel de complejidad que depende, en definitiva, por ser un sistema, del grado de interacción de sus partes, de sus componentes, de sus características, y lógicamente también del grado de interacción con el contexto. Por lo tanto, hay determinantes, hay variables que nos permiten a nosotros analizar el grado de complejidad de una organización a partir de su comportamiento. Estas variables son muchas. Nosotros vamos a ver estas 5. Hay más, pero vamos a ver estas 5, que son básicamente la influencia que tiene sobre la complejidad organizacional, el tamaño de la organización, sobre la importancia que tiene la tecnología, la importancia que tiene la complejidad estructural. Entonces, la complejidad de la estructura también es una variable a tener en cuenta en la complejidad de la organización. El grado de formalización, y podríamos agregar acá formalización y profesionalización, ahora cuando lo agrego, cuando les mande el documento ya lo subió solo hoy, me parece, así que lo deben tener. Bueno, agreguen ahí profesionalización y el contexto, o sea, la relación de la organización con el contexto. Lo importante no solo es que entiendan cada uno de estas variables, qué características tienen, qué definen y por qué impactan sobre la complejidad de la estructura o de la organización, perdón, sino que también entre ellos hay una serie de condicionamientos y de relaciones que hacen que también estas variables impacten sobre las mismas variables. Dicho de otra manera y un poco más claro, el tamaño, si bien el tamaño es un determinante de la complejidad estructural,
puede ser que el tamaño sea también un determinante de la complejidad estructural. Perdón, me confundí. Si podemos considerar el tamaño como un determinante de la complejidad organizacional, esto quise decir, pero también el tamaño será o podrá ser un determinante de la complejidad estructural. El tamaño de la organización, si bien es un determinante de la complejidad organizacional y puede ser un determinante de la complejidad estructural, también seguramente el tamaño impactará sobre el grado de formalización de la organización. O sea que estos determinantes, le llamamos nosotros, no solo pueden influir en la complejidad de la organización, sino que entre ellos también hay un juego de relaciones mutuas que pueden condicionar y pueden afectar fundamentalmente el funcionamiento de uno y de otro. ¿Quedó claro el planteo general antes de empezar a ver, de quedarnos en el análisis de cada uno de ellos? ¿Queda claro entonces la presentación del tema? Profe, ¿puedes decir qué era lo que había que agregar? ¿Formalización y qué más? Y profesionalización. Ok, gracias. Y grado de profesionalizaciones. Yo después lo agrego y lo volvemos a mandar al documento, pero para que ya lo tengan anotado. Bueno, entonces, hablar del tamaño de las organizaciones es hablar de una definición que indica de alguna manera en distintos criterios cómo está posicionada esa organización, ¿no? Los distintos criterios pueden ser, por ejemplo, el volumen de facturación. Entonces, cuando decimos que una organización, uno compara una organización con relación a otra, bueno, una de las dimensiones que puede utilizar para compararlo es, por ejemplo, el volumen de facturación anual. Otra puede ser la cantidad de empleados que tiene una y que tiene otra. Es muy común decir, esta es una empresa de 40 empleados, esta otra es una empresa de 70 empleados. Entonces, el volumen de facturación, la cantidad de empleados, el patrimonio que tiene, el capital invertido. Bueno, después ya algunos otros dimensiones del tamaño en distintos tipos de organizaciones. Por ejemplo, si hablamos de un club, lo más probable es que hablemos de cantidad de asociados, o que hablemos de cantidad de actividades que ofrece ese club a la comunidad. Esto para precisamente ir indicando el tamaño que tiene la organización. Podemos pensar también, en el caso de un hospital, en la cantidad de camas que tiene para albergar a los pacientes. Podemos pensar también en la cantidad de especialidades que tiene un hospital o una clínica. Si hablamos de una universidad o de una facultad, podemos hablar de la cantidad de metros cuadrados, podemos hablar de la cantidad de alumnos, de la cantidad de profesores, de la cantidad de aulas. Bueno, y así de los bancos, si hablamos de los bancos, podemos hablar de la cantidad de sucursales, podemos hablar de la cantidad de depósitos que tienen. En definitiva, como verán, hay una serie, si hablamos de empresas, podemos hablar de participación en el mercado, además de empleados, además de volumen de facturación, además de unidades producidas, etc. O sea que hay toda una variedad muy grande de indicadores adecuados para tratar de conjugar, de identificar el tamaño de una organización. Lo que tiene sentido en esto, ¿por qué tiene sentido? Porque en definitiva, lo que uno trata de hacer siempre es comparar dimensiones similares para comparar complejidad de organizaciones. Entonces, supónganse que queremos analizar y hablamos de clubes, bueno, compararemos clubes a partir de la cantidad de asociados que tiene cada uno. Si uno quiere comparar qué clubes tiene mayor tamaño, bueno, irá por la cantidad de asociados o irá por la cantidad de actividades que ofrece a la sociedad. Esa es la variable que se considera y esa es la variable que es tomada luego para ir comparando un mismo tipo de organización. Entonces, cuando uno quiere comparar empresas, pues, supónganse una clasificación entre pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa, bueno, uno puede utilizar la cantidad de empleados, entonces dice arbitrariamente que una empresa hasta 50 empleados puede ser considerada una pequeña empresa, hasta 250 puede ser considerada una mediana empresa, y más de 250 puede ya ser considerada una gran empresa. O puede utilizar algo que es normalmente es más utilizado porque es más certera la información, es el volumen de facturación. Entonces aparecen
hasta cuánto factura una empresa en el año, puede ser considerada pequeña, mediana o grande, dependiendo del sector en el cual está. Entonces, ese volumen de facturación dependerá si corresponde al sector textil, si corresponde al sector industrial, si corresponde a la construcción, si corresponde al turismo. O sea, dependiendo de cada sector, será un volumen de facturación que servirá para considerar el tamaño de la organización. Entonces, ¿y por qué decimos que el tamaño de una organización depende o determina su complejidad? Bueno, porque hay una cierta relación o correlación directa, una correlación importante, en pensar que cuando la organización empieza a tener mayor cantidad de individuos en su funcionamiento, en sus plantas permanentes, bueno, esto hace que las propias relaciones interpersonales empiecen a generar mayores niveles de complejidad. No es, quizás, y a los efectos de un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo en términos de complejidad gestionar un grupo de trabajo donde trabajan 400 personas que gestionar una que trabajan 12 personas. Entonces, uno entiende que el nivel de complejidad de 400 personas trabajando hacen una organización, un grupo de trabajo, una organización de mayor complejidad que una de 12 personas. Esto tampoco es una ciencia exacta, esto no significa que esto siempre es así, pero uno se anima a pensar en que aquellas organizaciones con mayor cantidad de trabajadores, o con mayor cantidad de asociados, o con mayor cantidad de metros cuadrados, o con mayor cantidad de camas disponibles, o con mayor cantidad de alumnos, o con mayor cantidad de profesores, o con mayor cantidad de trabajadores, en definitiva, o de afiliados, y estoy tirando distintos nombres que de alguna manera le marcan qué tipo de organización estamos pensando. Entonces, eso indica o parecería indicar un mayor nivel de complejidad. Hay otros temas que son los que puse acá, ¿no? Que es también importante analizar en lo que hace a la complejidad. Es el impacto que tiene sobre el individuo que está en esas organizaciones su tamaño, ¿no? Entonces, es también importante conocer que normalmente el tamaño de la organización con la cual uno interactúa tiene un impacto sobre el individuo que forma parte de esa organización. Repito con el ejemplo que di hace un rato, no es lo mismo para una persona estar en un grupo entre 400 personas que estar entre 12, digamos, eso genera una relación distinta y un impacto distinto sobre las personas que trabajan en la organización. Lo mismo sobre la propia organización, como dije hace un rato. El impacto de una gran empresa es distinto al impacto de una pequeña empresa. Sobre la sociedad también, el impacto que puede tener una gran empresa, un club muy grande sobre una ciudad, es muy trascendente, ¿no? Fíjense la importancia que tiene, si hay algunos de ustedes que han venido del interior, desde ciudades más pequeñas de la provincia de Buenos Aires o del interior del país, la importancia que tiene para algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires el que pase el ferrocarril o que haya pasado un momento el ferrocarril, o la instalación de una empresa que le da mucho laburo a muchas familias que viven en ese pueblo o en esa ciudad, el impacto negativo que lleva también que el ferrocarril deje de pasar, o que esa gran empresa que antes estaba y daba mucha mano de obra, hoy dejó de estar. Entonces, tiene un fuerte impacto sobre la sociedad. El impacto que generan las grandes corporaciones, así sean las empresas, así sean los grandes clubes, ejerciendo influencia sobre los precios, influencia política, digamos, hay todo un juego de poder también de las organizaciones, medidas en su tamaño, que tienen impacto también sobre la sociedad. Entonces, este es el primer determinante. El primer determinante de la complejidad es entender que el tamaño es un determinante importante en la complejidad de la organización, y generalmente hay una relación directa
entre el tamaño y la complejidad. A mayor tamaño, uno puede presuponer que hay organizaciones más complejas, que la organización se va complejizando a medida que va aumentando en su tamaño. Un tamaño en cualquiera de las dimensiones, recuerden, en empleados, en facturación, en porcentaje de mercado, bueno, y depende de la variable que utilicemos para medir el tamaño de la organización. No es lo mismo una facultad de 400 alumnos que una facultad de 10.000 alumnos con la que trabajamos nosotros. No es lo mismo una facultad con 100 docentes que una facultad con 1.000 docentes, como la que trabajamos nosotros. Es una organización más compleja, mucho más compleja. Entonces, y esto está explicado, entre otras variantes que vamos a ver luego, pero está explicado también, la complejidad es explicada por el tamaño, es altamente explicada por el tamaño de la organización. El segundo elemento a considerar es la tecnología. La tecnología, como ustedes ya saben, lo vimos en recursos tecnológicos, es el grado de conocimiento aplicado a una realidad. O sea que la tecnología es conocimiento, ese conocimiento se aplica a una realidad para transformarla. Este es un poco el concepto de tecnología que vimos allá en las primeras clases, cuando también estábamos en el aula y hablábamos de técnica, hablábamos de tecnología, hablábamos de técnica definiendo la administración, hablábamos de tecnología como recursos tecnológicos. La tecnología también es un determinante de la complejidad organizacional. Acá hay que analizar bien el impacto que tiene, la importancia y el impacto que tiene la tecnología sobre la organización. Fíjense, y para nombrar casos de plena actualidad, con todo el avance tecnológico, los cambios tecnológicos que ha habido, fundamentalmente en los últimos años, con los profundos cambios, particularmente la tecnología de información y conocimiento, las TICs, cómo han cambiado las organizaciones. No solo han cambiado cuestiones vinculadas a la tecnología, han cambiado relaciones humanas, han cambiado estructuras, han cambiado su tamaño, han cambiado su forma de trabajar. ¿Gracias a qué? Gracias al avance tecnológico. Fíjense el ejemplo que podemos dar hoy en esta clase, producto de un cambio en la metodología a partir de un aislamiento decidido por una pandemia, cómo nos obliga la tecnología a cambiar la forma de dar clase, cómo nos obliga a cambiar las relaciones humanas, bueno, y cómo a medida que esto va avanzando y se va consolidando en el tiempo y sigue estando el aislamiento, bueno, uno ya empieza a naturalizar el uso de estas plataformas, entre otras cosas, el uso del el homeworking, el trabajo a distancia, el trabajo remoto, como la forma de trabajar. Entonces, y esto genera relaciones de trabajo distintos, esto genera estructuras distintas, esto genera, bueno, formas de comunicarse distintas. Entonces, hay un impacto importante de la tecnología en la complejidad, digamos. La posibilidad de acceder a esta tecnología, si bien acerca, si bien tiene muchísimas cosas positivas, genera lógicamente cambios, como decía hace un rato, en muchísimas cuestiones vinculadas a las relaciones de trabajo. Bueno, hay distintos tipos de tecnología entonces, por ejemplo, tecnologías incorporadas, que es la tecnología que uno le puede incorporar a un objeto, a un producto, a un bien que transforma. Es una tecnología utilizada básicamente para la manufactura, versus aquellas tecnologías desincorporadas que tienen como objetivo muchas veces la formación de personas, o el cambio de personas, como puede ser un proceso tecnológico basado en la educación. Digamos, en una clase también hay tecnología, hay transferencia de tecnología. Es tecnología del conocimiento. En una clase de administración hay tecnología de gestión que se comparte, que se intercambia. Cuando uno está tomando una decisión administrativa, cuando uno está resolviendo un problema en su lugar de trabajo, también hay tecnología aplicada, puesta en solucionar un problema. No es que piensen en que tecnología es nada más que el fierro, es nada más que la máquina, que el hombre la acciona y la máquina fabrica, y la máquina resuelve, la computadora, no. En realidad es el conocimiento lo que le da la característica de tecnología. Entonces, bueno, distintos tipos de tecnología que los pueden encontrar
en la bibliografía, tecnologías básicas y de apoyo. Esto responde a esto que explicábamos el otro día de áreas básicas y de apoyo. Está fundamentalmente definido por lo básico, por el grado de compatibilidad que tiene con la actividad principal de la organización, y el apoyo, lo de apoyo está definido como todo aquello que permite que la actividad básica pueda llevarse adelante, cuestiones vinculadas a operaciones, a logística, abastecimiento, a asistencia, que puede ser, solo para poner un ejemplo, software, redes, recursos humanos, la parte financiera, o sea, áreas que tradicionalmente son de apoyo porque asisten de recursos, o humanos, o tecnológicos, o administrativos, o financieros, a las áreas básicas para que éstas puedan cumplir con su finalidad, que es la finalidad principal de la organización. ¿Dudas hasta ahora? Profe, no entiendo lo de tecnología básica y de apoyo. ¿Lo podés repetir? Sí, recordá, Micaela, que habíamos hecho cuando vimos, espera que me ubico, aquí, habíamos definido que en esta estructura, por ejemplo, de Alicorp, había áreas básicas y áreas de apoyo. Ahora me está tapando la pantalla, pero lo corro un poquito. Decíamos que, por ejemplo, el área de manufactura, el área de producción, tenía un criterio de departamentalización funcional y era un área básica. ¿Por qué un área básica? Bueno, porque la empresa Alicorp es una empresa que produce y comercializa. Entonces, la parte de manufactura, que incluye la parte de producción, seguridad industrial, todo esto es un área básica. ¿Por qué? Bueno, porque está relacionado el objetivo del área, que es la producción, con el objetivo general, la finalidad principal de la empresa, que es la de producir y comercializar. ¿Qué otra área será básica entonces? Bueno, el área de ventas, el área de negocios internacionales. O sea, todas aquellas áreas que están directamente vinculadas a la actividad principal de la organización son consideradas áreas básicas. Complementariamente a esto, hay una segunda clasificación de áreas que son áreas de apoyo. O sea, son áreas que de alguna manera, como puede ser finanzas, administración y sistemas. Esta podría ser la única área de apoyo que tiene esta organización, por ver su estructura. ¿Qué hace? Bueno, precisamente da apoyo en cuestiones de sistemas, en cuestiones administrativas, en cuestiones de contables, presupuestarias, de recursos humanos, de sistemas. ¿Da apoyo a quién? A toda la organización. Entonces no es que unas son más importantes que otras, son todas importantes. Pero hay actividades básicas y hay actividades de apoyo. Generalmente, cuando nosotros hablamos de tácticas y hablamos de logística, ¿se acuerdan de ese nivel medio que decimos nivel táctico-logístico? Cuando hablamos de táctica son las acciones que realizan las áreas básicas. Cuando hablamos de logística son las actividades que realizan las áreas de apoyo. Esto viene de la terminología militar, en donde la táctica es lo que utiliza el ejército para avanzar, la táctica en la guerra, pero después tenés todo un trabajo de abastecimiento, de logística, municiones, alimentos, víveres, agua, todo lo que permite que la guerra pueda ser exitosa, no solo en términos de táctica militar, sino también en abastecimiento de insumos necesarios, ¿no? Profe, Sí. entonces la tecnología sería la que ayuda a que se cumplan los objetivos de cada área. Claro, entonces, la tecnología básica tiene la misma, por eso me distraje en básica de apoyo como áreas. La tecnología básica tiene la misma explicación. La tecnología que está directamente vinculada a la actividad principal de la organización es una tecnología básica. ¿Qué puede ser en el caso del ejemplo? Bueno, acá ves la parte de producción. Toda la tecnología, las maquinarias, el conocimiento, los materiales aplicados en la producción es una tecnología básica. Lo mismo ventas, toda la tecnología puesta al servicio de la venta es una tecnología básica. Toda la tecnología puesta al servicio de las finanzas, de los sistemas, es una tecnología de apoyo. ¿Está bien? Pero no significa que sea una más importante que otra, ni que uno gana más que otro, que uno es más importante que otro. No, son todos importantes. Esto, repito el ejemplo militar, vos podías conquistar un territorio con una muy buena táctica militar, podías conquistar una ciudad. Ahora, si rápidamente no te asegurabas de que haya un suministro de municiones, de más armamento, de alimentos, de todo lo necesario para poder estar en un lugar, esa conquista fracasaba, porque el ejército que dominaba se quedaba sin alimentación o se quedaba sin esos insumos de apoyo para poder subsistir o para poder seguir avanzando.
Entonces, esta es la misma lógica. Por eso se utilizan estos términos, ¿no? Entonces, la tecnología básica es toda la tecnología puesta al servicio de la actividad principal de la organización. Mientras que lo de apoyo es una tecnología que sirve para alimentar esa tecnología básica. ¿Te quedó claro, Micaela? Sí, muy claro, gracias, profe. De nada. Entonces, bueno, puede haber tecnología de procesos, puede haber tecnologías intermediadoras. Hay una clasificación que es también bastante usual, fundamentalmente en las empresas, que es la producción en grandes lotes, la producción en pequeños lotes y la producción continua. La producción en grandes lotes es la producción seriada, cuando hay un proceso en serie, un proceso productivo en serie, bueno, como los que vimos como un ejemplo de mecanismo de coordinación en procesos de trabajo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la empresa automotriz? Bueno, es una cadena de montaje, ¿no? Entonces se termina una parte que está acoplada a otra parte que recibe eso, que elabora una nueva etapa del proceso de producción, y luego otra parte, y así sucesivamente. Se dan grandes cantidades, se fabrican grandes cantidades por turno, y es un sistema de producción en lotes, ¿sí? En grandes lotes, en forma en serie, también llamada en serie. En pequeños lotes puede ser algo vinculado a la producción artesanal. No hay ese sistema de producción industrial en grandes lotes del sistema anterior, sino que es un sistema más de tipo de pequeñas cantidades, en donde quizás no hay producción en serie. Un ejemplo pueden ser los astilleros, que normalmente van adecuando su producción a partir de las órdenes de trabajo que reciben, por las distintas características del producto que fabrican, o la tarea artesanal, en pequeñas cantidades, trabajo manual, o trabajo también con tecnología de materiales, pero en pequeñas cantidades. Y el tercer tipo de tecnología, la tecnología continua. La tecnología continua es propia de aquellos procesos productivos que no se detienen. En alguna clase anteriormente habíamos hablado de las petroquímicas, ¿se acuerdan? De las destilerías, creo que cuando hablamos de departamentalización por turno. Entonces, una destilería normalmente tiene, a través de un ducto, un suministro permanente de materia prima, que no se puede interrumpir. Entonces, o mejor dicho, que no se interrumpe, excepto en un momento determinado que la fábrica para su producción para mantenimiento. Pero esa producción continua lo que permite es que haya un suministro de materia prima y consecuentemente de manufactura permanente, que no se detenga en las 24 horas del día. Ahora, claro, llega un momento en que para hacer mantenimiento de equipos, fundamentalmente, se detiene la producción. Se detiene el suministro de materia prima, se reparan los equipos, o se hace mantenimiento preventivo, y una vez que está en condiciones, lo que se conoce como paro de planta, una vez que eso está en condiciones de seguir funcionando, se vuelve a habilitar ese suministro continuo de materia prima. Bueno, y hay otros que van a poder leer seguramente la bibliografía. Pero ¿cuál es la idea central de entender a la tecnología como un determinante de la complejidad? No es solo que ustedes sepan distintos tipos de tecnología. No está mal que lo sepan, está bien que lo sepan. Esto porque en realidad van a encontrar a distintas organizaciones y van a ver que hay distintos tipos de tecnología, desde, como les dije recién, una fábrica que produce en serie, hasta un banco o una compañía de seguros que utiliza lo que vemos por acá, acá está tecnología mediadora o tecnología de intermediación. ¿Cuál es la tecnología que utilizan? Bueno, no es una máquina que fabrica un banco, ¿verdad? Un banco lo que hace, el conocimiento que utiliza, la tecnología que utiliza, es para intermediar entre sectores. Entonces, un banco, por ejemplo, ¿para qué lo utilizan ustedes? Bueno, para pedir un préstamo. Entonces, ustedes piden dinero, digamos que el banco de alguna manera les presta dinero. Esto básicamente ustedes compran dinero, por el cual pagan un precio que es el interés. ¿El banco qué hace con ese dinero? Y a su vez también ustedes, cuando tienen que invertir, depositan dinero. O sea, hacen un plazo fijo o una caja de ahorro. Ese dinero ustedes lo ponen en el banco. Para alguna manera se lo venden al banco, se lo dan al banco y el precio de ese dinero es el interés que cobran ustedes.
Entonces, ustedes depositan un plazo fijo, el banco les paga un interés para traerlos a ese plazo fijo, bueno, están poniendo plata. Esa plata el banco, ¿qué hace? La tiene que ubicar en otro lado y se la presta a alguien que la necesita. Entonces, el banco intermedia entre un sector que tiene fondos ociosos, que los utiliza para invertir, y lo trata de ubicar, lo ubica en aquellos sectores que requieren o necesitan de fondos para algún proyecto de inversión o para subsistir, ¿no? Entonces, ahí está el juego de intermediación. Por eso se llama de intermediación. Las empresas de transporte lo mismo, acercan personas a lugares. Las empresas de correo, como empresas de servicios, también tienen tecnología intermediadora. Las empresas de internet también tienen tecnología, ¿no? Nos permiten a nosotros comunicarnos. Entonces, la tecnología se utiliza para intermediar entre personas, para acercar personas o grupos de personas, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante? Lo importante es que la estructura termina definiendo la complejidad organizacional. Digamos que el tipo de estructura utilizada termina siendo importante para determinar la complejidad de la organización, y también es importante la tecnología para explicar la complejidad de la estructura. Digamos que según el tipo de tecnología, o mejor dicho, el tipo de tecnología va a determinar el tipo de estructura que nosotros tengamos en la organización. Fíjense los ejemplos que vimos el otro día, en donde había, por ejemplo, acá uno de los criterios, una departamentalización por procesos, ¿verdad? Esta departamentalización por procesos, como vimos en el ejemplo, una fábrica que puede tener un área de pintura, un área de soldadura, un área de armado, entonces, distintas áreas que responden a etapas del proceso productivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué está determinado? Por la tecnología, precisamente. Digamos, son organizaciones que seguramente tienen una tecnología en grandes lotes, en donde se puede identificar sectores que hacen una parte del proceso productivo. Esa parte del proceso productivo es la que da, de alguna manera, la estructura a la organización, el área, el departamento, el sector de la organización. Seguramente, aquellas organizaciones, como puede ser una consultora, en la que va recibiendo trabajos distintos y va adecuando su estructura, sus recursos humanos, su organización a los trabajos que recibe, tendrán seguramente estructuras mucho más flexibles. ¿Por qué? Bueno, porque su característica tecnológica, el hecho de generar conocimiento, de transferir conocimiento, hace que las estructuras no sean muy estrictas. Fíjense las estructuras de las destilerías o las estructuras de las petroquímicas, generalmente, además de tener departamentalización funcional, además de tener departamentalización por procesos, tienen también departamentalización por turnos. ¿Por qué? Bueno, porque al ser una fábrica, una tecnología continua, al no detenerse en el día, necesariamente requieren de responsables por turnos para poder atender todas las bandas horarias. Entonces aparece en la estructura un responsable del turno mañana, un responsable del turno tarde, un responsable del turno noche. Entonces, lo importante en esto es que pensar, lógicamente, que a mayor complejidad en la tecnología, es mayor la complejidad de la organización. Pero también la tecnología refiere a la complejidad de la estructura y determina la complejidad de la estructura. La tecnología también tiene una relación con el tamaño. Normalmente la tecnología impacta en organizaciones, ¿no? Cuando hay muchas veces en organizaciones pequeñas, un pequeño cambio tecnológico, como puede ser pasar de un ejercicio manual a un software, genera un impacto importante en toda la organización, por la necesidad de capacitación de la gente, por la redefinición de puestos de trabajo a partir de la llegada de la tecnología. Entonces los cambios tecnológicos, las empresas grandes también tienen mucho impacto, pero muchas veces, bueno, la estructura de la empresa grande resuelve de otra manera el impacto de la tecnología, ¿no? Pero en las organizaciones pequeñas tiene muchísimo impacto cuando hay cambios tecnológicos. En definitiva, hay una relación, no lineal, pero sí una relación entre los cambios tecnológicos y el tamaño de la organización. Sí, a ver si hay alguna duda ahora de tecnología, si entendieron bien la importancia de la tecnología como determinante de la complejidad de la organización y de la estructura organizativa. Cómo a partir de la tecnología se define la estructura.
¿Hay dudas? Acá por Mara, el ¿cómo chat, estamos? nada. No, por el chat, nada. Silencio. Bueno, Sí, es mucho silencio. el tercer punto es el tercer determinante de la complejidad es la complejidad de la estructura. Acá lo que vamos a ver es básicamente repetir lo que vimos en organización de trabajo y repetir lo que vimos en las características de las organizaciones cuando hablamos de división de trabajo y división del poder. La complejidad estructural se mide por tres elementos que son la diferenciación vertical, la diferenciación horizontal y la dispersión espacial. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, nada nuevo van a encontrar en esto. La diferenciación horizontal está dado por los niveles horizontales de la estructura. Esto dicho de manera más técnica está dado por la división del trabajo. Entonces, cuando una organización divide, delega sus actividades, como decíamos cuando veíamos organización del trabajo, delega sus actividades y crea áreas o sectores y le da dimensión horizontal a la estructura, estamos hablando de diferenciación horizontal. Un área de consumo masivo, un área de negocios, un área de manufactura, un área de ventas, un área de finanzas, administración y sistemas. Ahora, cuando define jerarquía, lo que está dando decíamos nosotros en su momento, división del poder, ahora decimos diferenciación vertical. Hay diferentes niveles jerárquicos, un nivel es la gerencia, otro nivel puede ser esta área de recursos humanos, relaciones institucionales, después hay otro nivel aquí con estas gerencias o departamentos, luego hay otro nivel en estas áreas, en definitiva. Estamos aquí viendo distintos niveles jerárquicos que explican la diferenciación vertical. Y el tercer elemento, la dispersión espacial, que está dado básicamente por aquellas organizaciones que tienen dispersión en el espacio, dispersión geográfica, dispersión en sus actividades. Fíjense que acá hay un área de negocios internacionales. Seguramente el área de negocios internacionales tenga en su continuidad distintas células de trabajo en otros países, ¿no? Entonces tendrá un responsable en América del Sur, un responsable en América Latina y Caribe, un responsable en Europa. Entonces, eso ya implica dispersión espacial. La organización no realiza todas las actividades en el mismo espacio físico, sino que realiza distintas actividades en distintos espacios físicos. Fíjense entonces que, y acá también es importante saberlo, cuando la estructura es más compleja, la estructura más compleja será aquella que habitualmente tenga mayor cantidad de diferenciación vertical, o sea, mayor cantidad de niveles jerárquicos, mayor cantidad de áreas o diferenciación horizontal, y tendrá también dispersión espacial, porque a la delegación tradicional o de actividades operativas o descentralización se le suma un elemento adicional a la complejidad, que es el estar en otros puntos, estar geográficamente distantes, lo que genera un esfuerzo adicional en coordinación, en control, en comunicación, etc. Entonces, estos son los tres elementos que miden la complejidad de la estructura, que hace también a la complejidad organizacional. Fíjense ahora que ya tenemos los tres elementos. Fíjense cómo podemos entender cómo el tamaño empieza a impactar no solo en la complejidad de la organización, sino también en la complejidad de la estructura. Normalmente, cuando la organización crece en tamaño, cuando la organización crece, no solo en tamaño, me refiero a su planta, a sus recursos humanos, sino cuando genera nuevos mercados, cuando genera mayores ventas, lo que hace es necesariamente la organización adecúa ese crecimiento en el tamaño en una readecuación de su estructura. Aparece un área de negocios internacionales. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenemos presencia produciendo y vendiendo en otros países. Eso hay que darle contención desde la estructura. Entonces aparece una nueva área, aparece negocios internacionales. Ahora creamos una nueva unidad de negocios, que es nutrición animal. Esto genera nueva producción, esto genera todo lo que genera, pero además hay que contenerla estructuralmente y aparece un área en una departamentalización por producto que habla de nutrición animal. Entonces, fíjense con estos ejemplos sencillos, bueno, vamos a ver el caso de Arcor, lo mismo.
Arcor, que tiene desde departamentalización funcional, un área de finanzas y control, un área de administración, planeamiento y sistemas, bueno, hasta tiene también una departamentalización por zona área geográfica, tiene un responsable de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Esto implica dispersión espacial. Tiene un área de México, Centroamérica, Caribe, Venezuela y Colombia. Esto implica dispersión espacial. Arcor es una multinacional. Entonces, tiene además de un área de nuevos negocios, de relaciones institucionales, auditoría, legales, está la fundación, pero además un área de operaciones, pero además tiene en su crecimiento, bueno, y Arcos, mediados de la década del 50, mediados del siglo XX como empresa, una empresa familiar que fue creciendo, a llegar a tener, esto en el año 2007, ahora tiene otra estructura, va adecuando su estructura al crecimiento y a la evolución que va teniendo la organización. Esta estructura es muy distinta a la que había cuando la empresa fue creada. Era una estructura mucho más sencilla, mucho menos compleja. Habitualmente, cuando uno habla de una pequeña empresa, bueno, puede estar el dueño, puede haber un gerente y puede haber después un responsable de producción, un responsable de ventas, y un responsable administrativo a lo sumo. O sea, son estructuras muy sencillas, con poca diferenciación horizontal, con pocos niveles jerárquicos. A medida que va creciendo la organización en tamaño, a medida o que puede incorporar tecnología, bueno, pues quedémonos con el tamaño, a medida que va aumentando en tamaño, surgen nuevos negocios, bueno, necesariamente esa complejidad estructural va a irse modificando, porque si no va a quedar muy encorsetada, esa estructura va a perder su objetivo, que es ordenar racionalmente los recursos, y va a terminar siendo una restricción al crecimiento de la organización. Pues necesariamente la estructura tiene que irse modificando, y se va expandiendo, y va creciendo, va creando nuevas áreas, etc. Con tecnología, fíjense, el ejemplo es muy similar en cuanto al impacto. Dijimos que uno puede cambiar la tecnología, y al cambiar la tecnología puede cambiar la forma de producción, y al cambiar la forma de producción seguramente el diseño industrial será otro, seguramente podrán aparecer áreas vinculadas a etapas del proceso productivo. Entonces, es muy común que las renovaciones tecnológicas o los cambios tecnológicos impacten sobre la estructura de la organización. ¿Dudas sobre esto? ¿Cómo estamos? No, por ahora nada. Están muy calladitos. Están todos calladitos. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿No? Bueno, vamos a parar acá. Son las 5, vamos a cortar acá. Tienen que estudiar mañana, los veo. Muchas veces la no participación implica que están preocupados por otra cosa, así que, y si tienen un parcial mañana es más que entendible. ¿Dudas entonces con esto? De forma, la bibliografía es la que viene leyendo, el capítulo después de coordinación empieza un capítulo de estructura, o después de organización del trabajo, no me acuerdo, creo que después de coordinación, un capítulo de estructura que básicamente habla de estructura, pero no les va a venir mal leerlo, repite cuestiones que hablamos de estructura fundamentalmente en la primera unidad, cuando hablamos de organización formal e informal, estructura formal e informal. Cuando hablamos de organización del trabajo, volvimos a hablar de estructura, y ahí hablamos del proceso de agregación. Bueno, ahora esto es un poco repasar esos conceptos, y después sí, ya entramos en las dimensiones, los determinantes de la complejidad organizacional que agrega esto, ¿no? Hasta ahora que vimos tamaño, léanlo, lean las distintas formas de medir el tamaño, o de analizar el tamaño, mejor dicho, dentro de las organizaciones, el impacto que tiene el tamaño sobre el individuo, sobre la sociedad, sobre las organizaciones, sobre el poder. Luego van a pasar a leer complejidad de la estructura y tecnología. Esos son los 3 temas que vemos ahora. Nos queda para el miércoles, no, para el lunes que viene, que es una clase corta, vamos a repaso también. Para el lunes vamos a dar entonces lo que nos queda, relación con el contexto y formalización y profesionalización. Acá lo que les pido es, antes de responderle a Cintia, que está preguntando sobre el test número 8, acá lo que les pido es que vengan todos para el lunes, a las 4 de la tarde, ahí damos estas
variables que nos quedan, determinantes que nos quedan, repito, formalización, profesionalización y contexto, y después ya nos quedamos trabajando con los que rinden el recuperatorio. Al resto puede quedarse, por supuesto, siempre es un gusto que nos acompañen, pero pueden desconectarse y ocuparse de otras cosas. No sé, Mara, ahí te están preguntando algo vinculado al test de lectura. Lisandro. Ya contestaron. Perdón, el test de lectura sí es sobre los procesos, todos los procesos que vimos hasta ahora, ¿no? ¿En qué unidad o en qué capítulo? Perdón, capítulos 5 y 6, si no me equivoco, de Paulini. ¿Alguna duda más tienen, chicos? ¿Dudas?